en la congregación a la hora de, de- a la hora de la palabra, Señor, y la prédica de la palabra, Señor Santo, pues que la palabra nos ayude, Señor, a ser mejores personas cada día más y más, Señor. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Mireya. Hoy solamente vamos a leer pocos versículos para poder pasar al siguiente tema el día de mañana. Primeramente Dios, no todos vamos a poder leer, pero no se preocupen, ¿verdad? Mañana primeramente Dios repartiremos más versículos y mi esposita nos va a repartir los versículos. Por favor, mi amor. Hola hermanitos, buenas noches, bienvenidos. El día de hoy vamos a acabar de leer el capítulo número 10 de Primera de Corintios y va a comenzar mi hermanita Mirellita. Capítulo 10, versículos 14 y 15. Hermanita Diana, 16 y 17. Hermanito José, 18 y 19. Mamá Chivit, 20 y 21. Y hermanita Adriana, versículo 22, por favor. Nos da mucho gusto que nos acompañe nuestra hermanita Diana y nuestro hermanito José. Y la manera en la que leemos, pues nada más es decir el versículo que nos tocó y leerlo. Eso es lo único, a diferencia de la primera persona que lee, que en este caso es mi hermanita Mireya. Ella sí dice el libro del nombre, el capítulo y sus versículos. De todas maneras, si tienen alguna duda, con gusto podemos resolver. Hermanita Mirellita, si está listo, podemos comenzar, por favor. Dianita, ¿podrías repetir mis textos bíblicos? Sí, es el suyo es capítulo 10, versículo 22. Buenas noches, hermanitos. La palabra de Dios dice así. Primera de Corintios, capítulo 10, las fiestas idólatras y la cena del Señor. Versículo 14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. 15. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es como la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? ¿Quién sigue? Mami, ya es tu turno. 20. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. 21. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Gracias, hermanitos, por su participación. Seguimos en el libro de Corintios, capítulo 10, y hoy vamos a continuar en el versículo 14, ¿verdad? Y es muy interesante porque Pablo nuevamente, ¿verdad? Está tocando un tema importante acerca de la idolatría, ¿verdad? Hemos hablado que ha estado tocando varios temas en esta carta, ¿verdad? Y ahora está nuevamente tocando el tema de la idolatría. Y entonces Pablo, ¿verdad? Termina
la discusión anterior y pasa a una conclusión, que son estos versículos del 14 al 22, y en el versículo 23, ¿verdad? Va a pasar a otro tema, que es algo, va a cerrar, ¿verdad? Les he compartido, hemos compartido que en estos capítulos Pablo está hablando acerca de la verdadera libertad, y en el final del capítulo, de este capítulo, va a terminar también, o va a seguir, ¿cómo se llama? Va a seguir con este tema de la libertad en Cristo, ¿verdad? Y bueno, denme un tantito, por favor, perdón. Me distraje un momentito, pero denme un momentito. Ya, ok. Entonces, cuando dice por tanto, ¿verdad? Es una expresión que Pablo utiliza en sus cartas. Y hemos hablado, ¿verdad? Que la carta de Gálatas y Corintios probablemente son las cartas con las que Pablo utiliza un término más duro, ¿verdad? Es más directo con circunstancias que estaban sucediendo. Y que también para las personas de ese tiempo, ¿verdad? Estaban acostumbrados a que se les hablara con un tono más duro, ¿sí? Ahora, en nuestros tiempos, ¿verdad? A veces no nos gusta que nos hablen así muy duro, muy directo, ¿verdad? Preferimos las palabras un poco más endulzadas, más con otro tono, pero para los convertidos, ¿verdad? Para los hermanos de aquella época, era algo muy común que se les hablara en ocasiones con un tono fuerte. Es más, Pablo utiliza mucho el sarcasmo en sus cartas, en algunos, para hacerles notar, ¿verdad? A lo que ellos creían, y entonces utilizaba este tipo, ¿verdad? Esta ironía, este sarcasmo. Y que bueno, hoy en día, si alguien nos está predicando y utiliza esta broma dura o esta ironía o este sarcasmo, pues se nos hace como falta de respeto. Y en aquel tiempo no era así, ¿verdad? Eran como más aguantadores para las palabras duras. Y era la manera en que a veces entendían y podían reaccionar más rápido, ¿verdad? Entonces, Pablo, cuando les dice, por tanto, quiere recordarles, ¿verdad? Cuán preciosos o cuán importantes son para los corintios, cuán importantes para Pablo los corintios, ¿verdad? Por eso dice, por tanto, y luego suaviza un poco, mis queridos hermanos. Y cuando dice huyan de la idolatría, ya habíamos compartido este término de huyan, significa estén huyendo, o sea, es huir, fugarse, escapen, evitar, y que también por el tipo de conjugación de verbo es una acción de manera constante. O sea, estén constantemente alejándose, evitando, huyan, ¿no? En otra porción de la palabra dice huyan despavoridos, aléjense inmediatamente, ¿no? Entonces Pablo nuevamente les dice, escapen, evítense, ¿sí? Procuren no estar, no meterse nuevamente en eso. Y bueno, pues ya vimos, ¿verdad? La idolatría es, entre otras cosas, ¿verdad? En aquella época era como más notorio, y Pablo lo refería a estar, rindiéndole algún culto a dioses, ¿verdad? A dioses que en los versículos anteriores, ¿verdad? Nos ponen, no es que haya muchos dioses y señores, como muchos piensan. En esta cultura de Corintio, ¿verdad? Esta cultura griega, tenían muchos dioses. Y es más, estos señores que la palabra nos habla, se puede estar refiriendo, ¿verdad? A estos emperadores romanos que habían estipulado que ellos eran Dios, ¿verdad? Entonces, este tipo de conductas de idolatría en aquella época era muy, muy constante. Pero ahora, ¿verdad? En nuestros tiempos podríamos decir, pues nosotros no somos idólatras, ¿verdad? No le rendimos culto a ninguna imagen, a ningún tipo de estas cosas. Pero es muy importante y que nos vayamos o que recapacitemos en Mateo 6:21,
Jesús está diciendo, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón, ¿verdad? Y tesoro es depósito o riqueza, ¿verdad? Y que no habla específicamente de dinero, también está incluido el dinero, pero donde esté vuestro tesoro, o sea, nuestro depósito, lo que consideremos más importante para nosotros, ahí está nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro ser. Hemos hablado que el bien más democrático que tenemos es el tiempo. Todos tenemos 24 horas y nosotros decidimos cómo las ajustamos, cómo las organizamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos dejando al Señor hasta el último o lo que nos sobre de tiempo, ¿verdad? Porque a veces es una expresión que puede ser muy común. Nos sobra 10 minutos, nos sobran este tiempo y entonces se lo dedicamos al Señor. Y no tendría que ser de esta manera. Hoy decido estos 10 minutos dedicárselos completamente al Señor y después de eso hago todo lo que tengo que hacer. Hoy decido, como ahorita, ¿verdad? Han decidido tener 1 hora para poder entrar a esta lectura bíblica y que el Señor nos siga revelando. Entonces, por eso dice, hoy en día no solamente es inclinarnos ante una imagen, sino todo aquello que le quite el primer lugar a Dios, eso es, o podemos ahora considerarlo como idolatría. Todo aquello que le quite el primer lugar a nuestro Dios, entonces eso puede ser idolatría, porque lo más importante para nosotros tendría que ser Dios, ¿verdad? En todas esas actividades que hemos hablado, orar, tener comunión con Él, la lectura de la palabra, meditar la palabra, todo esto, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo, huyan de todas estas circunstancias. Y bueno, y nos está llamando, ¿verdad? A poner nuestras prioridades nuevamente. Y Pablo, ¿verdad? Y Juan en su primera carta, al final de la primera carta, al final del capítulo 5, dice, guardaos de los ídolos, ¿verdad? Y la palabra guardar es abstenerse, vigilar, es decir, estar de guardia, evadir. Absténgase de esto, eviten esto. Entonces, hablamos también, ¿verdad? De examinarnos, probarnos, dónde estamos, qué estamos haciendo, y que también esta palabra es un verbo que significa de continuo. Continuamente tenemos que estar examinándonos si realmente estamos poniendo las prioridades correctas o hay que hacer un reajuste, ¿verdad? Y poner las cosas como deben de ser. Y en el 15, cuando dice, me dirijo a personas sensatas, Pablo está siendo sarcástico o irónico, ¿verdad? Porque una de las cosas que los corintios, como venían de esta cultura griega y los griegos se consideraban muy sabios, muy inteligentes, entonces Pablo utiliza un poco de sarcasmo cuando dice, me dirijo a personas sensatas, porque los corintios se creían eso, sabios, ¿no? Y la palabra sensatas significa prudentes, discretos, ¿verdad? De carácter cauto. Entonces, Pablo está utilizando un poco este sarcasmo para decir, a ver, ustedes dicen que son sensatos, sabios, y si es así, entonces yo hoy me puedo dirigir a ustedes como lo que dicen que son, sensatos, sabios, ¿verdad? Y que inmediatamente dice, juzguen. Ya hemos hablado de esta palabra que tiene dos significados o dos connotaciones. Juzgar, ¿verdad? Como distinguir o decidir, y juzgar como condenar. El Señor no nos ha llamado a juzgar, a condenar, pero sí nos ha llamado a distinguir, a hacer una separación, a decidir entre lo bueno y lo malo, y bueno, quedarnos con lo bueno. Por eso dice, juzguen ustedes mismos lo que digo, decidan, ¿verdad? De acuerdo a esta sensatez, a esta sabiduría, ustedes mismos, cada uno tiene que emitir un propio
juicio. Por eso la invitación constante es, cada uno debe decidir lo que se está hablando, si viene de Dios o no. Y lo logramos mediante la revelación, pero también a través de la lectura, de la palabra. Mientras más leamos, más vamos a conocer, y el Espíritu Santo nos va a poder revelar y nosotros vamos a poder tomar decisiones. Hoy platicaba con mi esposita y yo le decía, a veces, ¿verdad? Solemos, voy a ocupar este término y si no es así, cámbienlo, ¿verdad? Solemos malbaratar o decir una verdad a medias. A veces decimos, Jesús puede resolver todos tus problemas. Sí y no, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que decir, Jesús te puede enseñar a resolver tus problemas, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra nos enseña a alcanzar madurez para salir de los problemas, pero también para evitar seguir metiéndonos en ellos. Veíamos, ¿verdad? En los capítulos anteriores, dice que la palabra, nadie es tentado más de lo que pueda soportar y que Dios nos dará la salida justa en el momento. Y yo les decía, la salida justa está en la palabra, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? No te metas en droga, no le debas a nadie, págale a quien le debes, no digas mentiras, no defraudes, trata a tu hermano con amor, no haya desunión, no se metan en problemas, no haya contiendas, etcétera, ¿verdad? En la palabra encontramos cómo debemos de comportarnos. Jesús nos enseña a resolver los problemas y a no meternos en esos problemas, ¿verdad? Entonces, mientras más vayamos leyendo la palabra, el Espíritu nos va a ir enseñando más y vamos a ir creciendo en madurez cada vez más y más. Y entonces, cuando haya una palabra, nosotros vamos a ser personas cada vez maduras y sensatas que vamos a poder juzgar, separar. No estamos hablando que tenemos que juzgar al hermano, decir, el hermano se equivocó. Bueno, probablemente puede pasar, ¿sí? Y si pasa, hay que amarlo, ¿verdad? Leímos. Si alguien se equivoca, corregirlo, pero amarlo como un hermano, cuidarlo, corregirlo con amor. Pero nos ha llamado a hacer una separación de la palabra. Separar lo malo y quedarnos con lo bueno. Y eso es un acto personal, un acto de cada uno. Y bueno, más adelante, en el 16, está empezando a hablar, ¿verdad?, de la última cena. Dice, esta copa de bendición por la cual damos gracias, no significa que entramos en comunión, y este pan que partimos no significa que entramos en comunión. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonia y significa participación conjunta, sociedad, interacción, unión, ¿verdad? Una unión, una comunión futura más íntima, pero que ahora tenemos comunión. Entonces, la salvación, ¿verdad? Cuando accedemos, este sacrificio de Jesús, ¿sí?, en la cruz, nos dio salvación y nos unió a Él, ¿verdad? Por eso esta salvación tan grande no se pierde, porque ya estamos unidos a Él. Entonces, dice, ¿verdad? Esta copa de bendición, o sea, que nos alcanzó a todos, que es algo que nos bendice a todos, dice, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Está haciendo una pregunta. Y la respuesta es, sí, sí entramos en comunión. Y este pan que partimos, ¿verdad? Este pan que partimos, estamos quebrados, ¿verdad? Jesús fue quebrado, su cuerpo de Jesús fue quebrado completamente, ¿verdad? En la cruz del Calvario. ¿No significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Claro, ¿verdad? Al acceder a esta salvación tan grande, ahora nos hemos hecho partícipes de Jesús, estamos unidos a Él, ahora somos una comunidad de hermanos que todos entramos, todos los que hemos
accesado, ¿verdad? Aceptado a Cristo, ahora todos estamos unidos a Él. Y por eso es mi hermana en Cristo, mi hermano en Cristo, porque todos estamos unidos a Él. Y estas respuestas se contestan, claro que sí, por supuesto que sí, desde luego que sí. Estamos unidos a Jesús a través de este sacrificio, ¿verdad? Hemos accedido a que la reconciliación con nuestro Padre ahora está al alcance. Jesús nos vino a reconciliar con nuestro Padre mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando Pablo dice en el 17, hay un solo pan, es una afirmación, ¿verdad? Hay un solo pan. Juan 6, 32, 35 dice, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Quién bajó del cielo? Jesús se despojó de su divinidad y vino al mundo, ¿verdad? Vino como humano y da vida al mundo. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora trae este acceso, ¿sí? Para todos los que quieran entrar a esta libertad, a esta nueva vida, esta vida en abundancia, esta vida espiritual en abundancia y que también se tiene que ver reflejado, ¿verdad? En nuestras cosas terrenales, esta abundancia. Dice el 34, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. 35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. En la sangre viene la vida, la sangre de Cristo, una vida nueva, el pan, ¿verdad? El cuerpo. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy la palabra viva, ¿verdad? Y que ahora esta palabra viva nos los ha dejado también escrita. Entonces, es Jesús, solamente Jesús. Nunca más tendremos hambre, nunca más tendremos sed, porque Él es suficiente. Pablo, ¿verdad? En Filipenses decía, he aprendido a vivir en abundancia y a vivir en escasez. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque gracias a Jesús es el que nos da fuerza, Él es el que está con nosotros, ¿verdad? Y que no importa esta situación, a veces podemos tener mucho, habría que ver a qué se refiere tener mucho, ¿verdad? A veces no podemos tener nada, pero nuestra confianza está plenamente en el Señor, porque Él es el que está con nosotros, ¿verdad? Él es el que está en nosotros. Y cuando dice participamos, dice que significa compartir o pertenecer. La hogaza de pan que comparten los corintios les recuerda su unidad en Cristo. Dice, del cual todos participamos. Un solo pan, Jesús. Y todos pertenecemos, participamos, ¿verdad? En esa unidad. Aunque somos muchos, ¿verdad? Formamos un solo cuerpo, uno solo. La cabeza es Cristo y nosotros somos el resto del cuerpo. Y si analizamos, ¿verdad? Que el cuerpo, nuestro cuerpo humano, porque en la palabra se utilizan metáforas para que podamos entenderlo mejor, ¿verdad? Y si nuestro cuerpo físico trabaja en unidad, no le tengo que decir yo, no tengo que hablar y decir, a ver, mano, alza la mano. A ver, mano izquierda, ahora álzate, ¿no? O no es que mi mano siempre esté alzando y rebotando, sino que mediante este cerebro, ¿verdad? Da una orden, mi mano se levanta. Pero esta mano en automático ejecuta lo que debe de hacer, ¿sí? No es de que esté ahí de holgazana o no es de que esté ahí inerte, no. No siempre está levantándose y sentándose, sino se para, agarra cuando es necesario, hace lo que debe de hacer. Y así nosotros, ¿verdad? En este cuerpo en Cristo, todos tendríamos que estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Nadie es más importante que otro, ¿sí?
No quiere decir que la mano que sujeta es más importante que el dedo gordo del pie que nos da estabilidad. No, todos son importantes, pero cada uno que formamos el cuerpo tenemos que estar haciendo lo que nos corresponde, lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y más adelante, en el 18, dice, consideren al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Anteriormente veíamos, ¿verdad? Estas cosas sucedieron para que las tengamos de ejemplo, todo lo que vivió el pueblo de Israel. Y dice, no entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado, y tiene una respuesta evidente, por supuesto que sí, ¿verdad? Estos que comían del altar de lo sacrificado, eran normalmente los levitas, ¿verdad? Este pueblo, esta tribu que el Señor los designó para ocupar ciertas posiciones dentro del tabernáculo. Unos eran los sacerdotes, otros eran los que tocaban, etcétera. Estaban destinados para el servicio del Señor. Entonces, el Señor les determinaba que cierta parte de lo que llevaban para sacrificar, ellos lo podían comer. Entonces, comunión, ¿verdad? El Señor nos ha dado de todo. Bebida, ¿sí? Y comida, no nos falta nada. O sea, el Señor nos da todo, de Él proviene todo. Les decía, ¿verdad? Pablo en algún momento trabajaba y hacía tiendas, y de ese recurso era bendición del Señor. Y en otro momento, ¿verdad?, les llegaban las ofrendas de los filipenses, eso también era bendición del Señor. Todo para nosotros tiene que ser bendición del Señor. Dios nos provee de una, de otra manera. Y entonces, más adelante, cuando dice, quiero decir con esta comparación, que el sacrificio de los no judíos, que el sacrificio que los no judíos ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, ¿verdad? O sea, no está diciendo que realmente esta imagen o este ídolo sea algo, porque son cosas inertes. Probablemente, ¿verdad? En algunas, los demonios necesitan un cuerpo material para poder subsistir, para estar ahí, y que los demonios, ¿verdad? Su orgullo los lleva a querer recibir adoración. Entonces, pues, los seres humanos, ¿verdad? Que no saben esto, pues a quién adoran o a quién rinde culto, pues a la imagen. Entonces, los demonios poseen estas imágenes para estar recibiendo esta adoración. Entonces, no está diciendo que sea algo mismo, ¿verdad? O que realmente sean dioses. Y dice más adelante, no está respondiendo, sino que cuando ellos ofrecen, o sea, los gentiles, los del mundo, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Es bien interesante porque la comunión que estamos hablando arriba es koinonía, ¿verdad? Pero en esta porción, la palabra comunión es koinonos, perdón, y es compañero, socio, es decir, asociado. No quiero que ustedes estén asociados con los demonios. No quiero que ustedes entren en este compañerismo con los demonios, ¿verdad? Al estar haciendo estas prácticas de idolatría. Y al final dice, no pueden beber, y es muy interesante también el pueden, porque yo ya les comentaba, una cosa es que podemos y otra cosa es que debemos, ¿verdad? Y aquí Pablo dice, no pueden beber. Entonces, pueden es estar siendo capaces. No es posible. No pueden estar siendo capaces, no pueden estar, no es posible que hagan esto. ¿Sí? No es posible beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor. Y aquí mesa que significa convite, ¿sí? Hemos sido convidados a las bodas del Cordero. Ahora estamos invitados, ¿verdad? Cuando venga Jesús por nosotros, sus invitados, nos va a llevar para que seamos partícipes de esa fiesta, de esa gloria eterna.
no podemos, ¿verdad? No es posible. O somos del Señor o somos en contra de Dios. No dice, o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, mi boca te vomitará. Hemos decidido, ¿sí? Estar con el Señor. Ahora debemos de comportarnos como tal, porque en aquel entonces, ¿verdad? Leíamos que los corintios, que ya habían accedido a la salvación, todavía estaban queriendo salirse, dejar a su esposa e irse, a estas fiestas, a esta inmoralidad sexual, ¿verdad? Estar con prostitutas de aquella época. Entonces, por eso le dice Pablo, a ver, ya están de este lado, esto no es posible, o sea, o uno o el otro. Y ustedes ya están de este lado, ya han sido salvos. Así que eso, dice, huyan, déjenlo. Ya no participen en eso. Y vamos al último versículo, dice, o vamos a provocar a celos, y provocar a celos o celos significa estimular al lado al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? O sea, está diciendo, y que los celos, ¿verdad? Esta palabra de celos que significa estimular al lado, es una poderosa palabra de amor que solo un celoso de alguien a quien ama, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo los celos del Señor que los celos humanos. No va a decir, pues si el Señor es celoso, yo puedo ser celoso. Y entonces, aquí celoso es posesivo, ¿verdad? Enojón, no sé, tiene otras connotaciones. El Señor nos ama tanto, ¿verdad? Y que en realidad el pecado no afecta a Dios, porque nuestro Dios es santo. Él no puede pecar. El pecado a Él no le hace nada. ¿A quién creen que les hace algo? ¿A quién creen que daña? ¿Quién se deteriora con el pecado? Nosotros. Y Dios nos ama tanto y sabe cuáles son los destrozos que genera el pecado en nuestras vidas, que Él nos dice, apártense, déjenlo, ya no lo hagan más. O sea, los amo tanto y veo cómo se están destruyendo, cómo el pecado los está destruyendo, que yo no los creé para eso. Esa no es mi voluntad. Apártense, los amo tanto. Esos son los celos del Señor, no como los celos de hoy en día. Y dice al final, ¿somos acaso más fuertes que Él? Y me lleva a pensar, ¿verdad? Algunas personas dicen, Satanás, el archienemigo, el enemigo de Dios, ¿verdad? Y es cierto, es su enemigo porque está en contra de Él. Pero Satanás no tiene tanto poder. Dice que Dios es todopoderoso. Satanás tiene poder dado por Dios. No es rival Satanás para Dios. En cualquier momento, cuando Él lo determine, lo podría acabar. Pero Él ha determinado dejarlo que actúe por una razón, ¿no? Dice la palabra, leímos, Jesús está conteniendo el anticristo, lo está deteniendo Dios está deteniendo al anticristo hasta que llegue el momento, ¿no? No somos más poderosos que Él, no somos más fuertes que Él. Tengamos cuidado, ¿verdad? No quiere decir con este versículo que la ira del Señor puede ser desatada en nosotros, porque ya hemos sido salvos. Jesús recibió toda la ira del Señor que nos correspondía a cada uno. Él ya la recibió. Él pagó el precio. El Señor nos hizo salvos, Jesús nos hizo salvos de su ira. ¿Sí? No es que la ira de Dios vaya a caer con nosotros, pero es como este versículo, Dios ama al dador alegre. Entonces al que no da, Dios no lo ama. Al que da sin alegría, Dios no lo ama. Cuando ya somos hijos de Dios, no, Dios nos ama. Pero al que da con alegría, al que está cumpliendo su palabra, dice, mira, este es mi hijo, ¿verdad? Ha entendido, lo está haciendo de manera correcta. Y al que no da con alegría dice, este es mi hijo, todavía le falta entender, pero
yo sé que va a hacerlo de la manera correcta. No es que Dios ame más a unos que a otros, de sus hijos, ¿verdad? Dios nos ama de la misma manera. Entonces, pues no sé si alguien quiera compartir algo más, ¿verdad? Amén, hermanitos. Dios les bendiga. Todo está muy completo, hermano. Solamente para puntualizar algunos puntos, todo está claro y bastante entendible. Me llama mucho la atención en el versículo 21, como bien lo puntualizabas, donde dice la escritura, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Creo que esta porción de la escritura es muy claro. Pablo de alguna manera lo enfatiza de una manera concreta. Y bueno, ¿qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, ¿verdad? Que ya mucho lo dijiste tú, solamente como para cerrar. Como seguidores de Cristo, debemos darle toda nuestra lealtad al Señor. No podemos, como Pablo justamente lo explica, repito, comer pan de la mesa del Señor y a la vez participar de la mesa de los demonios. ¿Y qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, comer de la mesa del Señor significa comunión con Cristo e identificarnos con su muerte. Cuando nosotros estamos participando de la mesa, es que estamos teniendo esa comunión con Él y eso es algo muy importante, nos estamos identificando con su muerte. Comer de la mesa de los demonios significa, ¿verdad?, identificarse con Satanás. Así de simple, ¿no? Así de sencillo. Ajá. Porque participando en actividades de adoración, ¿verdad?, que lo promueven, eso significa participar o comer de la mesa de los demonios, ¿no? Cuando a veces alguien participa, ¿verdad?, de la adoración a Satanás o que promueve de alguna manera es la idolatría, la maldad, etcétera. Ese es estar participando de la mesa de los demonios. Pero ¿cuál es la pregunta y la enseñanza clave para nosotros los hijos de Dios? Es como yo aquí puedo ver como una pregunta. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el desafío para nosotros los hijos de Dios? Bueno, para nosotros los hijos de Dios es que, en pocas palabras, el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿está usted tratando de llevar dos vidas? O sea, si alguno de nosotros estamos tratando de llevar dos vidas, siguiendo los deseos de Cristo, como también a la vez los deseos de los demonios, no podemos, en pocas palabras dice, no se puede. Pablo está diciendo categóricamente, no se puede participar de ambas cosas. Algo que nos está diciendo Pablo es que debemos de decidirnos, ¿verdad? Debemos de decidirnos porque no se puede, no podemos, debemos de hacer como seguidores de Cristo, repito, debemos de darle toda nuestra lealtad al Señor. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Pues obviamente con conocimiento, ¿verdad? Cuando uno aprende a conocer a Dios, cuando aprendemos a conocerlo a través de su palabra. Esto es más que una religión, es un encuentro verdadero con el Señor, tener una experiencia de primera mano con Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues aprender a conocerlo, lo vamos a aprender a amar, de la manera de aprender su palabra cada día que nos conectamos con Él. Por eso sí es algo bien importante y contundente lo que está diciendo Pablo. Debemos, como seguidores de Cristo, repito, darle toda nuestra lealtad al Señor. Y eso sería todo, hermano, de mi parte. Muchas gracias, pastora. Qué interesante, ¿verdad? Estamos unidos a Él, estamos en común acuerdo con Él. Cuando viene esta salvación tan grande que es dada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la aceptamos, es eso, estamos de acuerdo. Entramos en esta comunión, en esta unión con Él, decimos, sí, Él es el Hijo de Dios, y por lo tanto, quiero participar de esto, y que mientras estemos más conscientes, eso nos va a ayudar a poder caminar, a recorrer este camino, ¿verdad?
de Así una es. mejor manera, porque esa Ujú. conciencia, esta sabiduría, ¿verdad? Ya sabemos a lo que venimos, ¿verdad? Cuando tenemos más información, sabemos a lo que venimos y quién Ujú. es a quien vamos a adorarle, quién es a quien nos vamos a rendir. Y de ahí no nos vamos a separar jamás, porque hemos tenido esta convicción de que Jesús es nuestro Salvador. Y que Pablo, ¿verdad? Como dice nuestra pastora, nos está enseñando nuevamente, ¿verdad? O uno o el otro, y ya están en este camino. Ahora Ujú. solamente falta que les caiga el 20 y que decidan ya no hacer esto, porque ya esto ya no es para ustedes, ¿verdad? Qué interesante. ¿Alguien más? Muy bien, pues les agradecemos tiempo de lectura bíblica. Primeramente, Dios si lo permite, nos vemos el día de mañana. Le vamos a pedir a nuestra pastora si nos apoya con la oración para finalizar. Amén, hermanitos. Vamos a orar. Padre Santo y Dios Todopoderoso, Señor, gracias, Señor, por tu preciosa palabra exquisita, Señor, es un manjar, Señor, es una bendición, Señor, que hoy en día todavía nosotros tenemos la oportunidad de leer nuestra Biblia, de tener este tiempo, Señor, de apartar estos momentos para ti, Señor. En muchos países ya no se les permite, Señor, ya está la persecución, ya hay persecución, aunque a veces no se crea, Señor, y nosotros hoy todavía tenemos la oportunidad de abrir nuestra Biblia y de compartir, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra revelada. Gracias por la vida de Diana, la vida de Ángel, Señor. Gracias porque son siervos que se esfuerzan, Señor. Son siervos que siempre están al pie del cañón. Y también agradezco, Dios, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que hoy tuvieron bien a conectarse, Señor. Así también, Señor, te pido por los que no pudieron, tú conoces las circunstancias, Señor, y te pido en esta noche, Dios, como dice tu preciosa palabra, que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esto lo he orado en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora. Hermanitos, buenas noches. El Señor les guarde. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.